Los creadores de contenido sabemos lo engorroso que puede ser a veces crear contenido, preparar todo para grabar, estar en un lugar y que todo te salga bien. Y es responsabilidad nuestra como adultos de que esto no nos vaya a afectar de manera negativa a largo plazo. Ahora, vos imaginate tener que coordinar a 6 niños de entre 3, 4 a 10 años aproximadamente para grabar contenido, estar en un lugar y que todo te salga bien, que te hagan caso, que se porten bien, que el video salga dentro de todo pasable para poder subirlo a YouTube. Y la pregunta importante acá es, ¿quién se hace responsable de los efectos negativos que esto puede llegar a traer a largo plazo en un niño? Y justamente hoy les traigo el caso perfecto para que hablemos de esto. Hace poco se estrenó el documental El demonio en la familia, el caso de Ruby Franky, que trata sobre todo lo malo que le podemos llegar a hacer a un niño, meterse con su privacidad, exponer asuntos familiares muy personales, ponerles castigos por cualquier cosa con tal de atraer audiencia. Ruby y Kevin Franky decidieron crear el canal de YouTube 8 Passenger, que en castellano significa 8 pasajeros, haciendo referencia a ellos dos y a sus 6 hijos, donde la idea era publicar el día a día de la familia, o sea, desde que levantaban a sus hijos para desayunar, cuando se sentaban a almorzar, cómo los preparaban para ir a la escuela y algunos asuntos personales de la familia que comenzaron a ser cuestionados por su audiencia desde el comienzo, preguntándole si era realmente necesario exponer a los niños de esa manera. Ruby era la cabeza del canal, una madre que daba consejos sobre crianza, llegó a ser considerada la madre más querida de los Estados Unidos en ese momento, y el canal llegó a tener 2.5 millones de suscriptores y parecía que todo iba bien para los Franky hasta que en un video que subieron donde contaban entre risas que habían dejado a su hijo mayor Chad sin habitación y sin cama por 7 meses, se salió de control. Ruby comenzó a recibir tanto odio después de este video para el cual ella no estaba preparada, porque desde el inicio había sido todo positivo, la gente los adoraba, amaban a Ruby, la manera de ser extrovertida, divertida que tenía, así que esto hizo que el canal cayera en picada, que los suscriptores comenzaran a bajar, las vistas también, y Ruby creyó que necesitaba ser guiada de alguna manera, y ahí es cuando conocen a Jody Hildebrandt, una psicóloga consejera perteneciente a la misma iglesia mormona como los Franky. Primero enviaron a su hijo mayor y luego la pareja tomó terapia con ella sin saber que este iba a ser el peor error que podían cometer. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y a otro nuevo video. Hoy les traigo un caso que más allá de ser impactante es devastador. El caso de Ruby Franky y su canal de YouTube 8 Passenger, que en castellano significa 8 pasajeros, canal donde el matrimonio compartía el día a día de su familia con millones de suscriptores, y así como se grababan cosas buenas, por supuesto que también habían algunas cosas malas que se podían ver en los videos y otras cosas que salieron a la luz después de que todo se les fue de las manos. Antes de comenzar con el caso, les recuerdo que no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita. Si les gusta este tipo de contenido donde hablamos de crímenes reales, de misterio, de terror, no se olviden de darle like al video. Por acá en pantalla les voy a estar dejando mis redes sociales por si quieren ir a seguirme. Y ahora sí, ya sin nada más que decir, comencemos con el caso de hoy, el caso de Ruby Franky. En 2015, Ruby Franky decidió crear el canal de YouTube 8 Passenger, haciendo referencia a ella, su marido y a sus 6 hijos. Y en ese momento creó el canal porque ella se creía un ejemplo por su forma de crianza. Ruby tenía 33 años al momento de crear el canal. Nació el 18 de enero de 1982 en Utah, era la menor de 4 hermanos y sus padres eran mormones devotos. Cuando Ruby terminó la secundaria, empezó a estudiar en la Universidad Estatal de Utah, donde estudiaba contabilidad, y ahí mismo fue donde conoció a Kevin Franky, quien nació el 9 de octubre de 1978, y sus padres también eran mormones devotos, al igual que los padres de Ruby. Cuando ellos comenzaron a hablar, se dieron cuenta que vivían en el mismo complejo estudiantil, y Kevin cuenta que cuando se enamoró de Ruby, ella tenía como 5 pretendientes que querían salir con ella, así que él necesitaba darle una buena impresión. Un día, viviendo en el mismo complejo, Kevin se coló en la habitación de Ruby y pudo ver que en su armario ella tenía una lista donde detallaba los atributos que debía tener el hombre perfecto para ella. En esta lista salían cosas como bueno con su madre, buen hermano, atlético, religioso, y para suerte de Kevin su nombre estaba ahí, así que lo que hizo fue anotar todos estos atributos para poder convertirse en el hombre perfecto para Ruby. Y como era de esperarse, después de un par de citas comenzaron a salir y al poco tiempo, en diciembre del año 2000, se casaron. En ese momento Ruby tenía 18 años y Kevin 22. En el año 2003 nació su hija mayor Jerry, en el año 2005 nació
nació su hijo Chad, en el año 2007 nació su hija Abby, en el año 2009 nace Julie, en el año 2011 nació Russell y finalmente en el año 2013 nació su última hija, Ivy. Cuando Ruby tuvo a su primera hija, decidió dejar de estudiar para poder dedicarse a su hija, a la casa, a la familia, mientras que Kevin sí terminó de estudiar y comenzó a trabajar como consultor de ingeniería y también trabajó como profesor en la Universidad de Brigham Young. En 2015, Ruby decide abrir el canal y en su primer video mostraron cómo había sido la espera de la última hija que vino a la familia. Estaban todos cortando un pastel y viendo de qué color sería el relleno y adivinar si iba a ser una nena o un nene. Se los podía ver a todos muy felices, compartiendo un momento en familia, pero este video fue 2 años antes de abrir el canal, es decir, en el 2013 cuando nació Eve. Y con ese primer video comenzó todo. Empezaron a crear contenido sobre la vida diaria de la familia, mostraban lo que hacían diariamente, desde que se levantaban a desayunar, cómo se preparaban para la escuela. Cuando Kevin llegaba del trabajo ya tenía la cámara ahí pegada en su cara, como todos los demás. Al año de subir contenido, la familia llegó al 1.000.000 de suscriptores y sus videos casi que llegaban al 1.000.000 de vistas. Con el tiempo comenzaron a recibir productos para probar, sobre todo recibían productos para el hogar, para que ellos los usaran y los mostraran en sus videos, y de esta manera se generaban miles de ventas y en un momento se volvieron tan exitosos y ganaban tanto dinero con los videos y con los patrocinadores que hasta los hermanos de Ruby se abrieron sus propios canales para mostrar el día a día de sus familias. Al principio los suscriptores amaban a Ruby y a su familia, pero así como recibían tanto amor, también recibían muchas críticas porque el exponer a menores de edad y generar ingresos a través de ellos nunca ha sido bien visto, y con razón, porque básicamente lo que hacían estos niños era trabajar. Los más chiquitos tenían entre 3 o 4 años aproximadamente cuando comenzaron a salir en los videos, y Ruby publicaba realmente cosas muy personales sobre ellos, informes médicos, cuando los retaba, cuando los castigaba. Mientras ellos estaban ganando plata, sus hijos perdían básicamente la oportunidad de vivir su infancia de una manera normal. Y así como publicaban las cosas buenas que pasaban en la casa, también publicaban algunas cosas que eran bastante cuestionables. Por ejemplo, si alguno de los niños estaba enfermo, lo grababan. Si alguno de los niños estaba vomitando, por ejemplo, en el baño, lo grababan también. Así que muchos usuarios comenzaron a mostrarse preocupados y a cuestionar si era realmente necesario exponer asuntos tan personales de los niños y de la familia. Porque al invadir la privacidad de sus hijos, probablemente eso les traería consecuencias a largo plazo, ya que toda su vida estaba siendo expuesta en internet y, quieras o no, todo lo que subieran estaría para toda la vida en redes. Imagínate qué tedioso que debe ser que te estén grabando todo el día, que no puedas hacer tu vida normal y que encima después tu vida quede expuesta ante millones de usuarios. Debe ser bastante estresante, ¿eh? Ruby y Kevin no solamente compartían el día a día de la familia, sino que también compartían sus ideas y daban consejos de cómo ellos criaban a sus hijos. Por darles un ejemplo, Ruby en una ocasión subió un video donde, estando en su auto, recibió un mensaje de la maestra de Eve en ese momento de 6 años. La maestra le escribió para decirle que Eve se había olvidado el almuerzo y que no tenía que comer, así que le preguntaba si ella podría ir a llevarle el almuerzo, así Eve tendría para almorzar. Lo curioso es que Ruby grabó este momento y lo subió en sus redes y le respondió a la maestra: recibí este mensaje de la maestra de Eve donde me dice que ella se olvidó su almuerzo, y siguió diciendo: esto pasa a menudo cuando estás criando hijos. Sé que su maestra se siente incómoda con que ella tenga hambre y que no tenga su almuerzo, y se sentiría aliviada si yo voy y le llevo el almuerzo, pero le respondí que Eve es responsable de preparar su almuerzo por la mañana, así que el resultado natural es que necesitará pasar hambre, y con suerte nadie compartirá comida con ella y nadie intervendrá. A ver, estamos hablando de una nena de 6 años. ¿Quién en su sano juicio hace responsable de su propio almuerzo a una nena de 6 años? Responsable de preparar su propia comida, y en el caso de no hacerlo, bueno, le toca pasar hambre. Suena bastante horrible y controversial, la verdad. Yo no me quiero imaginar la cara que habrá puesto la maestra de esta nena cuando leyó el mensaje de la madre diciéndole que, mira, ella es responsable de preparar su propio almuerzo. Si no lo preparó, ahora tendrá que pasar hambre porque yo no pienso llevarle el almuerzo. No me quiero imaginar la cara que habrá puesto esa maestra. Ruby y Kevin solían darle este tipo de castigos a los niños porque ellos decían que estas eran las consecuencias naturales de sus actos por no ser responsables. Por supuesto que todo esto causó inquietud en sus seguidores, porque en algunas ocasiones se podía ver a Ruby negándoles la comida, por ejemplo, por no hacer la tarea, o en una ocasión también se pudo ver
cómo creo que Russell se olvidó de sacar la ropa del tendal y Ruby lo puso a hacer flexiones de brazo como castigo. Y uno pensaría, ¿por qué grabarías todo esto y lo subirías voluntariamente a las redes, no? Y justamente era porque se creía en un ejemplo de crianza. En algunos videos se podía ver cómo Ruby les negaba la comida a sus hijos, diciéndoles que si se portaban mal perderían el privilegio de comer. Ya para este momento la gente estaba tan preocupada que comenzó a decirle a Ruby en los comentarios: Ruby, comer no es un privilegio, es una necesidad básica y no deberías de utilizarlo como castigo porque esto puede llegar a traer problemas a largo plazo o algún trastorno alimenticio en los niños. Y justamente vuelvo a repetir que Ruby y Kevin hacían esto porque ellos se creían un ejemplo de crianza y en ese momento creían eso, pero con el tiempo esto empeoraría al punto de creerse enviados de Dios, pero todavía no vamos a hablar de eso. Lo que les mencioné anteriormente eran algunos de los castigos que Ruby y Kevin le ponían a sus hijos con la excusa de que eran las consecuencias naturales de sus actos por portarse mal. Y cuando te pones a pensar un poco en que los niños eran castigados por portarse mal, ¿qué era portarse mal para Ruby y para Kevin? No hacerle caso a Ruby cuando estaban grabando, olvidarse el almuerzo, por ejemplo, eso para ellos ya era portarse mal. Y lo peor de todo esto es que cuando los castigaban, los grababan y se podía ver a los niños llorando en los videos. O sea, llegaron al punto de tener que ponerles etiquetas a los niños. Chad, por ejemplo, que era el hermano mayor, junto con Russell e Eve, que eran los más pequeños, fueron etiquetados como los niños problemáticos. En un momento a Chad comenzaron a tratar de humillarlo. El chico ya era un adolescente y estaba cansado de que sus padres estuvieran todo el tiempo grabándolo. Se lo podía ver incómodo cada vez que lo hacían salir en un video, hasta que en el 2020 de un momento para el otro dejó de salir en los videos y Ruby y Kevin no explicaron por qué. Hasta que salieron a decir que lo habían enviado a un campamento para adolescentes problemáticos y que estaría ahí entre 8 a 10 semanas aproximadamente. Para los que no sepan, este tipo de campamentos son bastante controversiales porque no son el típico campamento donde vas a pasarla bien, aprendes a armar una carpa o te enseñan a pescar o haces ese tipo de cosas normales que uno haría en un campamento, sino que más bien son campamentos donde los someten a castigos básicamente. Les dan poca comida, pocos suministros, poca ropa y se la tienen que arreglar con lo que tienen. Y de ese mismo campamento donde lo enviaron a Chad ya había varias denuncias por maltrato y abuso infantil. Y hasta había algunas noticias de niños que habían fallecido en ese mismo lugar. Cuando Chad volvió a la casa, trató de explicar por qué creía él que lo habían enviado ahí, porque no terminaba de entender los motivos. Y lo único que se le ocurría a Chad era una broma que le había hecho a su hermano Russell una noche que entró en su habitación y le dijo que preparara sus cosas, que se iban a ir a Disney. Eso era lo único que se le venía a la mente que quizás podría haber hecho mal. Pasaron unos días de que Chad había vuelto a la casa y aparentemente haberlo enviado a este campamento no había sido suficiente, así que los castigos siguieron y se intensificaron. En otra ocasión le hizo otra broma a su hermano Russell y como castigo Ruby le quitó su habitación durante 7 meses y lo hizo dormir en un puff, que son este tipo de silloncitos que no tienen forma, que se suelen llamar puff o también le dicen fiaca, que son para pasar un rato, no sé, para sentarte a ver una serie o una película o jugar videojuegos, pero no para dormir durante 7 meses. Y por supuesto que esto, donde Chad cuenta que Ruby lo dejó sin habitación, lo grabaron y lo subieron en un video para que lo vieran sus seguidores. A ver, repasemos. Chad fue enviado a este campamento donde se sabe que existían abusos y maltratos y que probablemente la pasó muy mal durante esos 10 meses que estuvo ahí adentro. Y vuelve a su casa para quedarse sin habitación y dormir en un puff durante 7 meses. Y los castigos para él no se terminaban acá. Chad jugaba al fútbol, deporte para el cual era muy bueno, y sus padres decían que cuando él jugaba fútbol era el único momento en el que era humilde y responsable. Así que lo dejaron sin fútbol para que aprendiera a ser humilde y responsable, pero en casa. Todos estos malos comportamientos de Chad hicieron que sus padres lo enviaran a terapia con esta mujer llamada Jodi Hildebrandt que les mencioné al principio, la cual es, pero más que relevante para este caso, pero por ahora solamente les voy a decir que fue la terapeuta de Chad.
Los espectadores comenzaron a preocuparse cada vez más porque podían ver cómo trataban a los niños y se veía claramente que ya no eran felices, ya no eran la familia feliz que eran cuando comenzaron el canal. Así que varios usuarios que estaban preocupados hicieron una junta de 18.000 firmas para que se iniciara una investigación para ver cómo Kevin y Ruby trataban a sus hijos. Y a pesar de que juntaron las firmas y pidieron que se abriera una investigación, la justicia no hizo nada. Pasó el tiempo de esto y junto con el canal de YouTube, Ruby abrió un negocio llamado Ruby Doll Boutique, el cual no tuvo nada de éxito, así que lo tuvo que cerrar y se dedicó de lleno al canal de YouTube de 8 Passenger. Aunque parecía que algo estaba pasando con el canal porque al principio subían videos diariamente, después lo comenzaron a hacer regularmente hasta que en el 2022 dejaron de subir videos directamente en el canal. Y esto no era porque la familia hubiera desaparecido de redes, sino porque Ruby comenzó a ir a sesiones de terapia y coaching con una empresa llamada Connection. Ella comenzó a salir en los videos de YouTube de esta compañía y acá es cuando todo se va a poner bastante más turbio. ¿Recuerdan a Jodi Hildebrandt que se las mencioné anteriormente? Bueno, esta mujer era quien llevaba este canal de YouTube y a la empresa Connections. Ella era una terapeuta de Utah y miembro de la misma iglesia de Ruby y Kevin, y no solo fue terapeuta de Chad, sino también de Ruby y Kevin cuando ellos comenzaron a tener problemas con su matrimonio. Pero Jodi, ¿era una buena terapeuta o no? En internet habían muchísimas publicaciones de gente que la había tenido de psicóloga y que hablaba muy mal de ella. Había un hombre que decía que había tomado terapia con ella para poder solucionar problemas matrimoniales y que en un momento esta difundió información falsa sobre él a los miembros de su iglesia, y que no solamente eso, sino que también comenzó a salir con su mujer, es decir que aparte de que lo dejó mal, inventó información sobre él, también terminó de arruinar su matrimonio y encima le cobró fortuna por las terapias que había tomado con ella. Así que después de que Ruby comenzara terapia con Jodi y empezara a salir en los videos de Connection, también se convirtió en coaching de esta empresa. Ellas tenían ideas muy similares y Ruby cada vez se ponía más extrema en cuanto a los límites que le ponía a sus hijos. Jodi en sus videos hablaba sobre que todas las personas estamos en distorsión y que de esta manera no podemos tener una conexión real con otro humano. Explicaba que la distorsión es tener cualquier tipo de adicción, por ejemplo, adicción a la comida, adicción al trabajo. Si por ejemplo vemos muy atractiva a nuestra pareja es porque estábamos en distorsión, y decía que ella puede ayudarte a salir de este estado de distorsión para que puedas tener conexiones reales con otras personas y que las relaciones puedan ser un poco más armoniosas. En el documental se puede ver cómo Jodi llevaba a cabo reuniones de mujeres, en su mayoría, que estaban pasando por un momento difícil o que necesitaban apoyo con algún tema en particular. Y muchas personas describieron que lo que Jodi hacía en estas reuniones era lo mismo que harían en una secta. Básicamente Jodi hacía que estas personas dudaran de todo, de sus matrimonios, de sus familiares, y si ella podía lograr que estas personas perdieran contacto con sus familias, había logrado su objetivo. Todas las personas que asistían a las terapias escuchaban y seguían al pie de la letra todo lo que ella decía. Ahora la pregunta es, ¿por qué a Ruby le gustaba tanto lo que Jodi predicaba? Porque básicamente Jodi validaba cuestiones que la perturbaban desde hacía mucho tiempo. Ellos creían que estaban perdidos y seguir los consejos de Jodi los guiaría de regreso después de haber tenido tantos problemas con el canal de YouTube y después de haber recibido tanto odio por su manera de enseñar. Finalmente el matrimonio comenzó a hacer terapia con Jodi y Kevin se unió a un grupo exclusivo de hombres donde todos contaban sus problemas, sus adicciones y demás, y Jodi comenzó a poner a Kevin como ejemplo. Decía que debían comportarse como él, que él era un buen hombre, que hacía feliz a su familia, y la relación de Ruby y Kevin mejoró muchísimo y eso podía verse reflejado en los videos. Parecía que habían vuelto a ser la familia feliz que eran al principio. Pasó un tiempo de esto y como era de esperarse, la familia y el canal se encontraban en un punto crítico, tanto así que Ruby decidió cambiar el nombre del canal de 8 Passenger a Moms of Truth. Disculpen mi inglés que no es de lo mejor. Esto significa mamás de la verdad, y transfirió todo el negocio a Jodi, y luego de esto se metió de lleno en la empresa Connection. Cuando todo esto pasó, Ruby y Kevin recibieron una llamada de Jodi diciendo que estaba sufriendo ataques demoníacos y que el diablo la estaba
acosando durante las noches porque supuestamente se venía el fin del mundo y que Dios la estaba preparando a ella para ese momento. Así que la pareja decidió llevársela a vivir a su casa por un tiempo y la hicieron quedarse en la habitación de Sherry, de la hija mayor, que en ese momento no fue un problema para ella porque justo se estaba por ir a estudiar. Lo curioso fue que Jodie comenzó a tener episodios de posesiones demoníacas y la intentaron ayudar con oraciones y exorcismos, pero la situación no mejoraba y se agravaba cada vez más. Lo peor fue que Ruby y Jodie decían que la vida pecaminosa de Kevin era lo que impedía que Jodie mejorara, así que Ruby se empezó a ocupar solamente ella de Jodie y se la llevó a su habitación a dormir con ella para ver si esas posesiones demoníacas mejoraban. Para ese momento Sherry ya se había mudado de la casa, se había ido a estudiar y cuenta que en el 2021, cuando fue a pasar Navidad con la familia, notó que los castigos eran más severos y que se enfocaban más que nada en sus dos hermanos más pequeños. Incluso esa fue la primera Navidad que los dos más pequeños no recibieron regalos porque Ruby quería enseñarles a ser más agradecidos, así que tuvieron que ver cómo sus hermanos recibían regalos menos ellos. En ese momento Sherry también cuenta que cuando fue a la casa notó que en su habitación habían velas y aceites para masajes y le daba la impresión, por lo menos a ella, de que Jodie y su madre eran amantes. Kevin dijo que la relación entre Jodie y Ruby se había vuelto tan incómodamente íntima que se notaba que Jodie quería a Ruby solamente para ella. Así que Jodie, en las sesiones de Connection, donde anteriormente ponía a Kevin como ejemplo, empezó a tratar de humillarlo frente a todos, a tal punto de que los demás miembros se sentían incómodos con esta situación. Y no solamente eso, sino que comenzó a decirles que la separación era algo bueno para el matrimonio. Obviamente todo esto con el objetivo de que Kevin escuchara y que pensara que quizás separarse de Ruby y de sus hijos sería lo mejor. Así que finalmente Ruby terminó echando de la casa a Kevin y a Chad con la excusa de que eran sus actos indebidos los que hacían que Jodie no pudiera mejorar, y para ese punto Kevin ya había perdido toda la masculinidad que le quedaba. O sea, él pensó que realmente lo mejor era irse de su casa para poder mejorar y volver después de un tiempo sanado, por así decirlo. Y aunque Kevin y Chad se fueron de la casa, seguían teniendo semanalmente sesiones con Jodie porque ellos realmente creían que ella era una enviada de Dios. Para ese punto parecía que Sherry era la única que pensaba que algo andaba mal con esta mujer, así que se puso a investigar en internet y es ahí cuando se entera que a Jodie le habían sacado su licencia como terapeuta porque habían muchísimas personas que la acusaban de destruir a sus familias. Lo curioso era que esta mujer no estaba casada, tenía hijos pero no le hablaban y aún así, según ella, era la enviada de Dios que venía a ayudar a las personas para solucionar sus problemas. Sherry le comunicó a la familia lo que había encontrado en internet sobre esta mujer y de que no tenía licencia para ser terapeuta ni psicóloga, y la familia no le quería creer porque para ellos esto era una trampa para desacreditar a la enviada de Dios. Así que nadie le creyó nada de lo que Sherry dijo. En uno de los videos del canal Moms of Truth, Ruby declaró que amaba más la verdad y los principios religiosos que a sus propios hijos. Es decir, que no amaba incondicionalmente a sus hijos. Y eso quedaba cada día más claro, sobre todo para los vecinos, que podían ver cómo a veces los niños se quedaban solos en la casa porque Ruby se iba a la casa de Jodie para grabar videos. En una ocasión, una vecina que tenía buena relación con Sherry, que había sido su maestra en la escuela, la llamó para avisarle que los vecinos estaban preocupados porque podían ver que los niños llevaban varios días solos en su casa, así que Sherry llamó a la policía para informarles y pedirles si podían ir a la casa para ver si estaba todo bien porque sus hermanos llevaban ya varios días solos ahí. Hi, my name is Sherry Frankie. My 4 younger siblings are living in Springville, and my neighbors have been telling me that they have been left home alone for about 4 or 5 days. La policía fue, pero nadie abrió la puerta y no pudieron hacer nada porque no tenían una orden y porque tampoco habían pruebas de que los niños estuvieran sufriendo algún tipo de abuso físico. Ahora sí, ya con todo el contexto de la familia, pasamos al día de los hechos. 10 meses después, en St. George, en Utah, el 30 de agosto del 2023 específicamente, el hijo menor de Ruby, Russell, aparece en la casa de un vecino pidiendo ayuda y dice que su hermana también está dentro de la casa de Jodie, que era el lugar donde estaban viviendo en ese momento. El niño le pide al vecino si le puede hacer 2 favores. Primero, llamar a la policía y después si tenía algo para darle de comer y
y de beber. Se lo podía ver desnutrido, tenía cinta adhesiva en los tobillos, en las muñecas y algunas lesiones que demostraban que había estado atado, y la imagen era tan desgarradora que en la llamada del vecino a la policía se lo puede escuchar a este llorando mientras les pedía que fueran rápido a su casa. Al llegar la policía entra en la casa de Jody y encuentran a la niña pequeña encerrada en un armario con la cabeza rapada, extremadamente flaca, y no quería hablar con los oficiales. Siguieron buscando por toda la casa para ver si podían encontrar a las otras dos hermanas menores, pero por suerte estas se encontraban bien en la casa de unos amigos de la familia. La inspección en la casa continuó y dieron con una habitación que estaba en el sótano, que tenía una puerta que parecía ser la de una caja fuerte. Le preguntaron a Jody cuál era la combinación, pero esta negó saberla, supuestamente porque hacía tiempo que no la usaba, pero por suerte un policía intentó con una combinación que él creía que podía ser y la puerta se abrió. Dentro encontraron esposas, sogas, cinta adhesiva por doquier, tachos de basura con los pedazos de cinta que parecían ser las que les ponían a los niños en las muñecas y en los tobillos. También encontraron una mezcla de pimienta, cayena y miel que aparentemente la usaban para ponerla en las heridas abiertas que le causaban a los niños. Ahora díganme ustedes qué clase de madre, qué clase de persona le hace esto a un niño o a sus propios hijos. En la habitación donde dormía Russell, la policía encontró una carpeta donde Ruby detallaba específicamente todos los castigos a los que sometía a sus hijos. Entre ellos, raparle la cabeza a su hija, meterles la cabeza en el inodoro, hacerlos correr en el desierto, exponerlos al sol durante varias horas, hacerlos saltar en una cama elástica durante varias horas al día también. Y todo esto que estaba escrito en el diario, según ella, lo hacía porque sus hijos estaban poseídos por demonios y que solamente con los castigos podrían salir de esas posesiones. Tanto así que en una parte del diario escribe un mensaje para que Russell le dé al diablo y dice: dale a tu amigo el demonio un mensaje de mi parte. No voy a descansar, no me voy a detener, no me voy a ir, voy a pelear por él hasta el día en el que mueras. Y acá es cuando uno piensa que si ese niño no se hubiera escapado, probablemente él y su hermana no hubieran salido con vida de ahí adentro. Y ustedes se estarán preguntando dónde estaba Kevin, el padre de estos niños, ¿no? Pues después de haberse ido de la casa, estuvo más de un año sin contactarse con su familia, ni siquiera hablaba con sus hijos Chad o Jerry, y en varias ocasiones Jerry le escribió para preguntarle cómo estaba, para decirle que lo extrañaba, y simplemente Kevin la ignoró. En más, hasta la bloqueó para no recibir más mensajes de ella. Antes de ser detenida, Ruby llamó a Kevin para decirle que si quería volver a la casa y redimirse por sus actos, tenía que ir a la comisaría a buscar a sus hijos y traerlos de nuevo a casa. Le comentó que Russell había estado poseído por demonios y que se había escapado y que lo había encontrado la policía, y que probablemente el niño le había inventado un montón de mentiras a la policía, pero en realidad de lo que tenía miedo Ruby era de que los niños le hubieran contado a la policía todo lo que ella y Jody le habían estado haciendo. Kevin fue a buscar a sus hijos a la comisaría, pero cuando llegó le dijeron que no se los podían entregar y que necesitaban hablar con él de algo. Le contaron todo, pero él no podía ni quería creer lo que le estaban diciendo. Decía que él se había ido de la casa para mejorar como hombre, como persona, y así poder volver a su casa con la mujer que amaba y sus hijos. ¿Cómo podía ser que la policía le estuviera diciendo eso? Le ofrecieron mostrarle fotos de las condiciones en las que habían encontrado a sus hijos, pero él se negaba a verlas. No quería creer que su mujer le había hecho eso a los niños. Para ese momento Chad no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Recuerden que Ruby también lo había echado de casa, así que llevaba más de un año sin contactarse con su familia, y para ese entonces él estaba trabajando como guardavidas en un centro de recreación en Utah, y fue su jefa quien le avisó que la noticia estaba por todos lados, que si necesitaba ayuda que de última que le avisara. Él no sabía a lo que se estaba refiriendo su jefa, así que cuando salió del trabajo, llegó a su casa, se metió en internet y vio un montón de noticias donde acusaban a su madre por uso y maltrato infantil. Finalmente, Ruby y Jody fueron detenidas y tras los hallazgos fueron acusadas de 6 cargos de infantil agravado. Durante el proceso judicial, ambas se declararon culpables de 4 cargos de infantil. Ambas cumplirán una condena de hasta 30 años en prisión, donde muchos esperan que sean más años. Y esto fue todo sobre el caso de Ruby Franke. Les recomiendo que vayan a ver el documental, que pueden encontrarlo en Disney, creo que también está en Apple TV, donde se
se detalla bien toda la historia. Hay testimonios de vecinos, de un terapeuta también que estuvo involucrado con Jodi Hildebrandt, gente que estuvo bien metida en la historia. A mí algo que me impactó bastante fue escuchar el testimonio de Jerry y de Chad ya siendo adultos, contando toda su historia, cómo había sido su infancia, subiendo videos en YouTube, bueno, cómo vivieron toda esa etapa, ¿no? ¿Y qué nos enseña todo esto? Que tenemos que tener cuidado en quién confiamos, sobre todo si es alguien que se va a relacionar con nuestra familia, que va a entrar en nuestra casa, que va a estar con nuestros hijos. En un momento en el documental Kevin dijo, en muchos sentidos éramos la familia perfecta, pero el diablo tocó la puerta y nosotros la abrimos. Quizás si los problemas los hubieran solucionado ellos sin meter a terceros de por medio o sus intereses religiosos, probablemente esto no se hubiera salido de control como se salió. En cuanto a Kevin, se pone en duda si él estaba involucrado en lo último que sucedió con sus hijos menores. Al principio él sí estaba involucrado en los castigos que él y Ruby le ponían a sus hijos en los videos, pero en el documental le preguntan dónde había estado él durante todo ese tiempo y se justifica diciendo que él se fue para volverse una mejor persona, un mejor hombre, un mejor padre y volver en algún momento sanado para poder ser feliz con su familia. Según su abogado, Kevin no tenía ni idea de lo que estaba pasando con Russell y con Eve, así que en todo este tiempo que ha pasado, él ha estado tratando de limpiar su imagen, pero bueno, uno se pone a pensar en cómo se desentendió de sus hijos durante un año y meses. En fin, un caso horrible que nos deja como enseñanza que internet está bueno para divertirse, para pasar un rato, para generar ingresos quizás, pero que los asuntos personales hay que dejarlos afuera, o por lo menos eso es lo que pienso yo. Déjenme saber en los comentarios si conocían este caso, qué piensan sobre Ruby y Jodi, qué necesidad tenían de hacer lo que hicieron, qué piensan sobre Kevin, sobre que se fue durante más de un año y nunca llamó siquiera para preguntar cómo estaban sus hijos, para ver si necesitaban algo. Y eso es algo que a mí la verdad me llamó bastante la atención, que no quisiera hablar con sus hijos mayores, con Jerry y con Chad. O sea, Ruby no se iba a enterar que ellos habían estado hablando, así que no entiendo la verdad por qué los ignoró. Pero bueno, en fin, quiero saber qué piensan ustedes. Si les gustó el video, no se olviden de darle like, y ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!